Bien, pues voy a hablar de eso, de conceptos de salvación, de los salvamentos más bien en Homero, porque, bueno, como veremos, esta idea de la salvación es algo bastante ajeno a la Ilíada y la Odisea, y el concepto que más bien corresponde pues es esto de un salvamento ocasional y que en ningún caso supone precedente ni obligación del Dios de salvar a nadie. Empiezo por un pasaje del canto 3 de la Odisea, en que Telémaco, aquí lo que tengo aquí proyectado es lo mismo que tiene en el ejemplario, así que, en fin, es para que cada uno lo vea, es más fácil. Telémaco habla con Néstor sobre su desaparecido padre, Ulises. A partir de un problema textual y de interpretación, voy a explorar algunas cuestiones literarias y religiosas de un poco más amplio alcance. En el diálogo primero habla Néstor y dice: ¿quién sabe si un día llegará? Esto está Telémaco visitándole, ¿no? Preguntando por su padre. ¿Quién sabe si un día llegará y castigará sus violencias, o bien él solo o bien todos los aqueos juntos? Pues si la ojizarca Atenea quisiera amarte tal como antaño protegía al ilustre Ulises en el pueblo de los troyanos, donde pena sufrimos los aqueos, pues nunca he visto que los dioses amen tan a las claras como a las claras Palas Atenea le asistía a él. Si quisiera amarte a ti así y curar de ti en su ánimo, entonces cualquiera de aquellos se olvidaría del matrimonio, los pretendientes, ¿no? Y a su vez le contestó discretamente Telémaco: anciano, no creo que esa proclama llegue a realizarse nunca. Es demasiado grande, el estupor me domina. No me aquecería por más que lo espere, ni aunque los dioses así lo quisieran. Y entonces la diosa ojizarca Atenea, en forma de mentor, en este momento está de incógnito, por así decirlo, se dirigió a él. Telémaco, ¿qué palabra ha escapado del cerco de tus dientes? Fácilmente un dios que lo desee, aún de lejos, a un hombre puede salvar. Según los escolios, Cenódoto encontraba problemáticos algunos versos de este pasaje. Su texto modificaba el final del verso 228, ese de cuando Telémaco dice: ni aunque los dioses así lo quisieran. Él, ven ahí, tiene Cenódoto lo cambiaba por eime ceoijos eceloien. Decía, al menos si los dioses no quieren, que es como mucho más piadoso. Y suprimía el 231, esta sentencia de Atenea, el 231, efectivamente el subrayado. Cambios ambos relacionados porque el verso 231 es obviamente una respuesta a la duda de Telémaco sobre el poder de los dioses. Klaus Rickau, que ha estudiado las propuestas de Cenódoto sistemáticamente, dice que no se debe tanto a razones de corrección religiosa, como creía Eustacio y como creía yo cuando me acerqué a este pasaje, cuanto más bien a caracterizar a Telémaco como prudente. Bueno, se puede discutir. Pero hay que partir de la premisa de que Cenódoto se equivocaba, porque el verso 231 es una respuesta no solo al 228, no solo a la duda de Telémaco, sino también a las palabras de Néstor, que echa de menos la ayuda de Atenea a Ulises en Troya, donde tenía lugar manifiesta y públicamente, anafandá. Si le ayudase como le ayudaba allí en Troya. En su libro La cólera de Atenea, Jennifer Strauss Clay demostraba que Atenea se preocupa en algunos pasajes de la Odisea de justificarse por haber abandonado durante un largo tiempo a Ulises al principio de su Nostos, como a los demás héroes griegos, ¿no? Encolerizada por sus excesos en la toma de Troya. No menciona este pasaje, pero aquí también se justifica bajo la apariencia de mentor, aunque como diosa Atenea, como subraya el poeta, sosteniendo ante la audiencia que ha seguido protegiendo al héroe desde lejos, Telócen. Eso no es incompatible con otras lecturas de Telócen, ¿no? Como juego de palabras, con Telémaco, hacer venir desde lejos, pero es el significado primario que da sentido al verso. Los versos siguientes desarrollan esta justificación, ¿no? Los versos siguientes que tienen aquí en la parte final, también subrayados. Más vale, dice Atenea en forma de mentor, más vale volver a casa un poco más tarde y sobrevivir que volver rápido y morir como Agamenón. Y finalmente, Atenea concluye con un matiz a este poder de los dioses de salvar. Dice en los tres últimos versos: pero en verdad de la muerte igualadora ni siquiera los dioses pueden proteger a un hombre, a un querido, cuando ya lo ha alcanzado el funesto destino de la muerte lastimosa. De hecho, estos tres versos
no tendrían sentido sin el 231, y no hay indicios de que Zenódoto los pusiese en duda. Aristarco creía que todo el pasaje estaba interpolado, y otros estudios modernos también lo han seguido, pero como vamos a ver, no hay verdadera razón para dudar de la autenticidad de ninguno de estos versos, que por forma y contenido encajan perfectamente en el texto y también en la cosmovisión homérica. La clave está en entender que el verso 231, ese reia telos getelon kai teloten andras aosai, ¿no? Eso que dice Atenea, es una gnome, es una sentencia, y tiene todas las características formales de tal, de las gnomai, ¿no? Aliteración, telos de telón, ¿no? Forma sintética, expansión que viene después para matizarla, ¿no? Su significado no se limita a una simple corrección de Mentor a las palabras de Télémaco, jugando con la ironía de que defiende el honor de los dioses y el de Atenea en particular. En cuanto a sentencia gnómica, este verso tiene un valor programático respecto al poder de los dioses de salvar a los hombres, y que esté en boca de Atenea le da particular relieve porque es la divinidad que más asume el papel de salvadora de héroes. Es como cuando Zeus teoriza sobre el poder divino, o Hefesto explica cómo hacer un escudo, o Afrodita habla de amor, que están especialmente autorizados. Por eso la sentencia de Atenea nos va a servir como guía en esta media hora. Lo que voy a resumir brevemente es por qué estudiar esto. Bien, porque esta idea de la salvación tendemos a pensar en la sotería como un concepto abstracto y, digamos, fijo, ¿no? Único, influidos por la idea cristiana y neoplatónica de la salvación, ¿no? Una salvación escatológica, una salvación general de los hombres que da sentido a cualquier acto de curación, por ejemplo, ¿no? O a cualquier milagro concreto, o incluso de esa idea de la salus romana, ¿no? Una salvación permanente y general para todos los habitantes del imperio, este tipo de nociones universales. Claro, en Homero no existe, no es que no exista la palabra sotería, es que ni siquiera existe el agente soter, solo existe saos, el adjetivo. A partir de ahí, saos y soitsein, claro, el verbo, a partir de ahí se construye el agente, soter, y a partir de ahí el abstracto, sotería, pero eso viene mucho después, viene pues ya en Heródoto y demás. Pero en Homero no hay dioses que son esencialmente salvadores, sino actos de salvación, actos de salvamento, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, ha habido en el pasado intentos de buscar precedentes de la salvación cristiana y este tipo de cosas en Homero, pero así lo que se hace es digamos, distorsionar el verdadero sentido de la salvación, del salvamento homérico. Y a su vez, tampoco es justo decir, no, esto no existe en absoluto en Homero. No, existe, pero de otro modo distinto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tomar como guía esa sentencia de Atenea, comentando cada una de las palabras que tiene. Reia, celos, ecelón, telocen, andra, sausa. ¿Vale? Reia, primero. Bien. Que el verso 231 empiece por el adverbio fácilmente no es banal, aunque la vida fácil de los dioses sea un topos frecuente en Homero. El adverbio reia es una respuesta directa a la duda de Telémaco sobre la posibilidad de salvar a Ulises y de castigar a los pretendientes, dice Telémaco, aun si los dioses lo quisieran. La audiencia del poema sabe, claro es, que Atenea tiene razón y que no es dudoso el poder de los dioses. La posición enfática al principio del verso muestra un rasgo característico del acto divino, la facilidad. Así, salva a Afrodita, a Paris, ¿no? en el canto 3, ese es el 2a, ¿no? Ahí que tienen en el texto, lo arrebató fácilmente, reía como diosa que era, ¿no? Ceceos, y lo cubrió con una espesa niebla. No solo evoca este reía la ausencia de esfuerzo físico, sino la superioridad divina respecto a los mortales. Como le dice Aquiles a Apolo en el segundo, en el 2b, ¿no? Él salva a los troyanos sin esfuerzo, rey Dios, porque como Dios que es, no teme ninguna venganza de él, de Aquiles, que es el más fuerte de los hombres, ¿no? Rey Dios, epeiuti tisine deisas opis.
Las restricciones a este poder, a esta facilidad de los dioses, en ningún caso son físicas, sino cósmicas. Es la muerte decretada por la Moira para cada hombre, lo que los dioses no pueden evitar, como dice la propia Atenea al final del pasaje. Es la muerte, el antónimo, al final del pasaje inicial, es la muerte, el antónimo de la salvación, la frontera que marca los límites espaciales y temporales del poder salvador de los dioses. No se puede salvar del Hades ni del tiempo fijado por la Moira. Solo para Zeus deja el poeta entrever la posibilidad de salvar a un hombre contra su destino. En el canto 16, es esta 2c, medita si arrebatar a Sarpedón del campo de batalla, a Narpaxas, y llevarlo a Licia. Y en el 22, este es el 12, el 22, perdón. Medita, en una escena muy paralela, si salvar a Héctor por segunda vez de la muerte que Aquiles le va a dar. Dice, min exanatoio saosomen. Pensad y deliberad si lo vamos a salvar de la muerte. En las dos escenas, tanto en la de Sarpedón como en la de Héctor, se usan fórmulas similares, como lo confirma la respuesta escandalizada de Hera en la primera y de Atenea en la segunda. ¡Hazlo! Dice Herde, en el verso subrayado. Pero los demás dioses no lo aprobamos. Utoi pantes e paineomen theoi aloi. En principio, este Herde, este hazlo, indicaría que Zeus tiene la capacidad de actuar así. Hazlo si quieres. Pero Zeus decide respetar el orden previsto porque no se trataba de una voluntad real. Él dice, tranquila, Tritogeneia, no lo he dicho con el ánimo resuelto a ello. Cimo profroni. Era una fantasía. Imagínate que lo liberamos de la muerte. La posibilidad de revolucionar todo el esquema teoantropológico por una acción salvadora fuera de los límites marcados por la Moira se toma en consideración y luego se rechaza. Más que de una posibilidad real, parece una de esas fantasías que los dioses homéricos acarician, pero que no se realizan nunca, como la cadena de oro con la que Zeus imagina que suspendería a todos los dioses en el canto 8 de la Ilíada, o la amenaza de Helios, del sol, de brillar en el Hades si no se le hace justicia en el canto 12 de la Odisea. Como no me den compensación por las vacas, bajaré y brillaré en el Hades y los muertos se levantarán. Aunque se verbalicen, todo el mundo, el poeta, el público y los personajes, saben bien que estas acciones no tendrán lugar jamás. El imperativo Herde, que enuncia la posibilidad teórica, se contrarresta inmediatamente con una enfática adversativa, ese atar, que subraya que los otros dioses no aprobarán esa eventualidad. Como ha estudiado David Elmer recientemente, los autores que cito están ahí en la bibliografía, tal aprobación general es la condición necesaria para formar una verdadera voluntad divina. Una decisión de Zeus que fuera en contra de ese epainos, de ese consenso, por poner una palabra que está muy de moda, ¿no? Sería una revolución cósmica que quitaría a la acción salvadora del dios una condición esencial, esa facilidad. Ya no salvaría con facilidad, sino con la oposición de todos los otros dioses. Y es que, como le dice Apolo a Poseidón cuando rehúsa abatirse en la teomaquia, en el canto 21, un dios no se debe exponer a dificultades por los hombres. Cuando Zeus juega con la idea de librar a Sarpedón o a Héctor, no hace sino confirmar la ineluctabilidad final de su muerte. Homero manifiesta que la revolución cósmica que supondría la ruptura de la mortalidad humana es imposible en sus poemas. Como es bien sabido, 2 veces en la Odisea alude a los casos excepcionales de Menelao, que irá a los campos elíseos, ¿no? Y Heracles, que está en el Hades, según se consideren esos 2 versos interpolados, o no, pues está en realidad en el Hades o está en Efigie, porque en Eidolon, porque realmente está en el Olimpo, esto en la Nequia, en el canto 11. Pero estas excepciones de la Odisea no hacen sino confirmar la regla que está en vigor para todos los demás, y que no son el resultado de una acción salvadora, sino la naturaleza y genealogía particular de estos 2 héroes, de Menelao y de Heracles. No hay espacio en Homero para salvar a un mortal de la muerte cuando llega. Antes, por supuesto que sí, con total facilidad, como bien dice Atenea. Theos, que es la segunda palabra de la gnome. En pura lógica narrativa, una acción salvadora puede ser realizada por un mortal o por un dios. En el esquema de salvación hay un salvandum, alguien a quien hay que salvar, un peligro y un salvador. No hay nada ahí específicamente religioso. Pero el caso es que, es decir, un salvador podría ser un hombre, ¿no? Pero el caso es que la actuación salvadora tiene algo de milagroso que casi siempre reenvía a la esfera religiosa. Un hombre fuerte, sabio o hábil puede ser
soter, ¿no? Más adelante, en Platón, ¿no? Platón en el Teteto dice eso consideramos al piloto, al médico o al político como soteres, como si fueran casi dioses. Pero incluso ahí dice como si fueran dioses. El soteres está vinculado a esa esfera religiosa. Homero tiene buen cuidado de mostrar que no es el caso este en sus poemas, que no hay, como digo, un dios cuya esencia sea soter. En dos escenas de la Odisea, la salvación que podría venir de un hombre no se cumple. En el prólogo, que está ahí al principio, ¿no? Dice el poeta que Ulises no consiguió salvar Rísato, ¿no? A sus compañeros, aun queriendo. Los hombres no tienen ninguna capacidad de salvar. Después, cuando llega a Ítaca, le dirige una extraña súplica a un pastor, le dice, salva esas cosas y sálvame a mí. Este es el 3b, nada más llegar, en el canto 13. Pues yo como un dios te imploro y me he acercado a tus rodillas. Sin saberlo, Ulises tiene razón, porque el pastor obviamente no es otro que Atenea. Pero aun pensando que sea un hombre, Ulises le está reconociendo en esa súplica que debe dirigirse a un dios. Esos pasajes prueban que en principio en Homero se podría concebir que un mortal sea el Salvador, pero a fin de cuentas siempre va a ser un dios el que salve. Que los dioses mismos reivindican derecho exclusivo sobre la acción salvadora se muestra en el breve resumen de la muerte de Áyax o Ileo, de Allante, no el Telamonio, sino el otro, que Proteo le hace a Menelao en el canto cuarto, que este es el C, en el ejemplario, el 3C. Poseidón lo ha salvado del mar, ¿no? El verso 501. Esaose zalases, el tercer verso ahí. Pero el imprudente Áyax no reconoce la intervención divina y se cree salvado por sí mismo contra los dioses, ¿no? Dijo que contra la voluntad de los dioses escaparía al gran abismo del mar, en el 504. Y Poseidón le oyó hablar con gran orgullo y al punto, ahogándolo de inmediato, protege no solo su prerrogativa sobre las acciones salvadoras, sino la de todos los dioses. Un mortal no se salva contra la voluntad de los dioses. Un verdadero salvamento, pues, no puede venir más que de un dios en Homero. Incluso los dioses menores, como Eidotea o el río de Esqueria, cuando llega Ulises allí como náufrago, pueden salvar, porque para eso son dioses. En la Ilíada, este es el D, en el 15, cuando el aqueo Toante ves resurgir a Héctor, que se había desmayado tras ser alcanzado por una roca por Áyax, comprende que es un hecho milagroso. Mega zauma, dice esto. Esto es un milagro. Y que ha sido rescatado y salvado por uno de los dioses. Aquí. Alatis aute theon errisato caiesaos. No se puede resurgir si no hay un dios detrás. Este último pasaje muestra además la equivalencia funcional entre uno de los dioses y el propio Zeus, ¿no? El genérico Zeos, que es propio de la Nome, no se refiere solo a un dios individual, sino a todos los dioses. En cuanto a miembros de un panteón, Poseidón, Atenea, Apolo o Zeus, no solo tienen una voluntad individual de salvar o aniquilar, sino que expresan una voluntad colectiva. Por eso la Nome, tras el orgulloso rey Aceos, añade inmediatamente una restricción, que es Gecelón, ¿no? Si quiere, si realmente quiere, que es a lo que vamos ahora. La formación de la voluntad divina no es, como dirían los juristas del edificio de enfrente, no es un acto simple, sino complejo, que requiere de múltiples voluntades que coinciden. Como hemos visto con Zeus respecto a Sarpedón y Héctor, hace falta que un dios sea prófron, que quiera de verdad, y no solo que juegue con la fantasía de salvar. ¿Cómo se consigue que un dios sea prófron, decidido y presto a actuar? Para empezar, hace falta una motivación emocional. Igual que la voluntad de destruir parte de una emoción, como la cólera o la venganza, Poseidón se quiere vengar de Ulises, Atenea y Hera se quieren vengar de los troyanos, la voluntad divina de salvar a un hombre parte también generalmente de una emoción primaria como es el philein, amar, o el elein, compadecer, ¿no? La compasión divina está estrechamente ligada a esa idea homérica del salvamento. El día de la muerte, que un acto salvador puede aplazar, pero no evitar, se llama, entre otras formas, el día despiadado, neles emar, ¿no? Hay otros sinónimos, cacón emar, pero uno de ellos es el día tan elegués también, en el último párrafo del texto inicial de Atenea, que viene a significar el día en que la compasión de los dioses no actúa, el día sin compasión. Hay un caso
que es el 4A, en que los manuscritos transmiten como variantes de valor similar el ES, se apiadó, y otros manuscritos de Eustacio, esaose, ¿no? Lo salvó. Precisamente cuando Menelao está contando cómo Idotea le ha salvado. Los estudiosos de la piedad homérica sostienen que son sinónimos, Jin Joachim, pero parece excesivo. Es más correcto decir que la piedad es la motivación primaria sin la cual ni siquiera puede comenzar a elaborarse una decisión de salvar. Apiadarse es una condición necesaria, aunque no suficiente. Y ello se ve incluso en el caso de un salvamento que obedece a una obligación cósmica, como es el de Eneas por parte de Poseidón, que es el texto B. Poseidón, recordemos que es un dios absolutamente antitroyano, ¿no? Muy filoaqueo. Y sin embargo, va a salvar a Eneas. ¿Por qué? Porque le salva en el duelo con Aquiles, que obviamente perdería. Poseidón salva a Eneas porque el héroe está destinado a prolongar el linaje de Dárdano, un destino que el duelo con Aquiles pone en riesgo. Que el poeta escoja un dios filoaqueo para salvar a Eneas, como es Poseidón, pone de manifiesto la importancia de que Eneas se salve, porque así llegaría la Eneida. Claro, eso todavía no lo sabe, no lo sabe Homero, pero esa es la función de ese verso. Esto lo digo en esta audiencia llena de Latinus Augustes. Poseidón se siente obligado a justificar su acción partiendo de un sentimiento de compasión individualizada hacia Eneas y empieza diciendo que tengo gran pena, muy ajos, al principio, por el magnánimo Eneas. Y elabora un razonamiento que justifica esa compasión. Con las ofrendas que el siempre pío, tan preciado de llamarse pío que al principio pensaba que era pollo, que el siempre pío Eneas nunca se olvida de hacer. El buen comportamiento hacia los dioses garantiza su afecto, pero como sabemos por Héctor, no es suficiente ser piadoso para ser salvado. En último término, Poseidón, en el verso 302, lo dice, salva a Eneas porque ese es su destino. Morsimon de hoi est aleastai. El último verso, su destino es salvarse para que no muera sin descendencia. Los dioses son hostiles, indiferentes o benévolos hacia los hombres, y a partir de estos estados emocionales deciden salvar o no. Para que lo hagan, las plegarias y sacrificios no bastan, aunque puedan contribuir a motivar al dios. La decisión divina depende sobre todo de las antiguas preferencias o enemistades o del juego de negociaciones ad hoc entre los dioses, de la política olímpica, de los poderes, jerarquías y competencias respectivas de que cada uno despliegue para salvar a un mortal o hacer triunfar a su enemigo. Como ejemplo de tal negociación, en el episodio de Escamandro, este es el 4C, ahí en el canto 21, el río está ahogando a Aquiles. Y este se queja a Zeus de que ningún dios venga a salvarlo. Ekpotamoio saosai, ahí en el 4C, el canto 21. Poseidón y Atenea entonces viene y le dan fuerza para salir del río, a su vez atacado en ese momento por Hefesto. Y en una escena inversa, en el 4D, en la Odisea, Ulises suplica al río de Esqueria que lo salve de la cólera de Poseidón, y el río se apiada y le permite acceder a tierra por su embocadura. Esaose. El río es inferior en rango a Poseidón, sin duda, pero en ese momento actúa dentro de su competencia en el mundo terrestre. Y de hecho los dioses menores como Idoteo o el río actúan con cierta autonomía en un nivel bajo, como fuera del radar cósmico donde se toman las grandes decisiones, que sí detecta los movimientos de los grandes dioses, ¿no? Poseidón estaría atento a Atenea, a Hera, tal, pero esto del río, a Idotea, pues como que son funcionarios. Por poner otra imagen, esos dioses son como los técnicos que tienen un cierto margen de actuación dentro de los grandes marcos de decisión que por arriba toman los políticos, ¿no? Y que arreglan a veces la situación, los de abajo. También tiene una posición especial Zeus dentro de esta jerarquía, puesto que tiene la última palabra sobre todo acto de salvación individual o colectivo. Y su decisión puede verse como la expresión del consenso de todos los dioses, del cumplimiento de ese epainos necesario para que esta decisión esté de acuerdo con el destino y el orden cósmico. Cuando Poseidón y Atenea lo salvan del río, declaran actuar a Aquiles en el 21 de acuerdo con el epainos de Zeus, ¿no? Dicen, tienes tales dos defensores, Epitarrozo, Palas Atenea y yo con el beneplácito de Zeus, se nos epainés santos. El último verso ahí. Pero el propio Zeus debe someterse, no sin esfuerzo, a la necesidad de un epainos consensuado, como hemos visto con Sarpedón y Héctor. En Ilíada, en la Ilíada, en el canto cuarto,
concede a Hera la continuación de la guerra en aras del Epainos. Dice, bueno, queriendo contra su voluntad. Y luego, obviamente, pues Homero además le da el toque familiar de no quiere pelearse con su mujer y demás, pero digamos es parte de ese consenso con el que juega el esquema politeísta de Homero, ¿no? Así podemos decir que la voluntad de un dios prófron que se decide a actuar se identifica a fin de cuentas con la voluntad del conjunto de los dioses, sin que la distinción de número entre theos y theoi sea pertinente, sino una forma equivalente de generalización, como he sabido desde los estudios de Els y François sobre el tema este de theos y theoi en la épica. En definitiva, la voluntad de un theos, cuando se cumple, expresa siempre la de los theoi, aunque no haya sido siempre fácil alcanzar este consenso para ninguno, Zeus incluido. El acto de salvar es fácil, lo difícil es querer como quieren los dioses, es difícil ese ecelón, ¿vale? Bien, nos vamos acercando al final de la nome. Kaitelocen. La siguiente palabra no solo se explica en su contexto inmediato, ¿no? La respuesta de la diosa a Telémaco y Néstor, que obviamente puede salvar desde lejos, ¿no? Puede salvar a Ulises aunque esté lejos, sino que como muestra la literación teos, telón, kaiteloten, ¿no? Tiene un valor nómico absoluto, que teoriza la posibilidad de ser salvado por un dios de modo invisible, por así decirlo, desde arriba. Cierto es que el escenario más característico de ayuda en situación crítica es la epifanía, con aproximación física y palabras y gestos que enuncian la acción y tienen un efecto inmediato, en tanto que estos actos de habla que se cumplen en terminología esta de Austin, nada más pronunciarse, ¿no? Esto es propio de cuando los dioses hablan. La aparición, en estos casos, es normalmente antropomórfica, tanto que en ocasiones se hace pasar por un asistente humano, un dios epifánico. Pero a veces también se salva desde lejos, por eso se cae, incluso desde lejos. Atenea lo está haciendo permanentemente en la Odisea con Ulises, preparando al hijo, persuadiendo a los demás dioses de ayudarle, diciendo, bueno, aquí habría que sacarle ya de la isla de Calipso, no sé, aquí de tanto dibujito, acabe quedándose aquí. Ya en Ítaca volverá a mostrarse manifiesta, ya en forma de salvadora presencial, diríamos, no telemática. El salvamento a distancia es particularmente apropiado si se trata de Zeus, que no es un dios de epifanía antropomórfica, que no desciende él mismo para salvar, sino que envía siempre a otros, como Atenea o Apolo, igual que manda a Hermes o a Iris cuando quiere comunicar algo a los hombres. Por eso el desacuerdo de todos los otros dioses que le anuncian Hera y Atenea si salvase a Sarpedón, le situaría en posición incómoda, teniendo él que hacer el trabajo sin mediación. Solo una vez aparece Zeus salvando él mismo. Precisamente al despertar en la Ilíada 15, en el canto 15 de la Ilíada, del engaño de la diosa Pate, ve a Héctor desmayado junto al río y Zeus le recuerda a Hera que él mismo salvó a Heracles trayendo de Cos a Argos. Como entonces se ocupó personalmente, suponemos que así lo va a hacer ahora. Y entonces envía a Apolo. Pero no es contradictorio, como vemos, porque también hemos visto que Toante ve a Héctor reaparecer con más fuerza y dice, aquí lo ha salvado uno de los dioses, pues solo por ayuda del redumbante Zeus se planta aquí. No es contradictorio, sino ejemplo de colaboración y cuestión de perspectiva, como en toda acción colectiva. Un ejemplo está aquí en el 5b, ¿no? Un ejemplo, digamos, de que todo es cuestión de si lo ve el patrón o el obrero, en este caso, ¿no? Si es Zeus o el dios que le ayuda quien lo cuenta. Atenea, en este texto, en el 5b, en el canto 8 de la Ilíada, está recordando cómo Zeus salvaba a Heracles. En ese momento está irritada con su padre por prohibirle participar en la lucha, ¿no? En ese momento en que Zeus ha dicho aquí que nadie intervenga, que he prometido dar la gloria a los troyanos. Y le dice Atenea a Hera, cada vez que éste clamaba hacia el cielo, hablando de Heracles, a mí Zeus desde el cielo me enviaba. El énfasis está en el movimiento entre tierra y cielo. Mala polakis gillon menos soescon. Dice ap uranoz, pros uranon, ap uranocen, ¿no? Esa caricatura del motivo tradicional de la delegación de Zeus a otros dioses para salvar a sus mortales preferidos. Zeus dice que se está ocupando él mismo de Heracles, pero Atenea se pinta trabajando ella entre uno y otro, subiendo, bajando, cubriendo esa distancia que requiere la salvación desde lejos. Como el trabajador y el patrón de la fábrica pueden ambos decir yo fabrico,
el bote de Coca-Cola, cada uno desde su perspectiva, también los dioses, en el retrato homérico, por supuesto. Su construcción del epainos, del consenso que permite esa coordinación para salvar desde lejos, es muy distinta de los pactos sindicales, ya lo sabemos. Pero no es quizá menos difícil, como muestra Homero en este rasgo de humor que caracteriza a la diosa como una trabajadora descontenta que lamenta no haber hecho huelga a tiempo. Porque dice, si lo llego a saber que me iba a hacer esto, yo no habría cumplido sus órdenes. Menudo. Bueno, luego volveremos sobre este pasaje. Pero bueno, aquí voy a ir un poco más breve en Andra, porque bueno, es el valor generalizante de un hombre para decir los hombres, igual que Theos y Theoi, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de textos interesantes al respecto, pero como tampoco quiero que nos alarguemos mucho, pues yo creo que esta parte la voy a saltar, si os parece. En fin, hay simplemente este texto, el último, el C, es interesante porque es eso, cada uno sacrificaba a uno de los dioses empiternos, cada uno tenía el suyo, ¿no? Clamando por huir a la muerte y a la fatiga de Ares. En cambio, el soberano de hombres, Agamenón, celebraba. Es el momento es en que cada hombre también tiene su pequeño dios salvador, ¿no? Luego está el dios al que sacrifica Agamenón, que es Zeus, obviamente, ¿no? Bueno, vamos al verbo clave, que es este saosai. En la nome comentada, saosai es un optativo poco común. Podría salvar. Esperaríamos más bien un presente indicativo o un aoristo gnómico, como es habitual en las sentencias. El optativo le da un tono de eventualidad que debilita la fuerza de la aserción, ¿no? Se puede traducir como puede salvar. ¿Y qué quiere decir? Hay algunos pasajes homéricos en los que los dioses parecen salvar de modo constante a un individuo, con una constancia que se subraya sobre todo con adverbios. En la Odisea, Atenea se exaspera por la desconfianza de Ulises y dice que vela siempre sobre Ulises como diosa en todas sus empresas. Dice, este no está aquí, pero dice, ego ceose y mí diamperes, ¿no? Siempre, en pantes y ponois, en todos sus esfuerzos. Canto 20. Los otros dioses lo saben y lo perciben, y así le recuerda Néstor a Telémaco en el pasaje inicial. Apolo, en el pasaje del canto 15 que hemos visto, en el 6a, dice más o menos lo mismo sobre los troyanos y Héctor, utilizando un complemento adverbial para mostrar que la acción expresada por el verbo salvar, eriein, se repite varias veces y que hay que comprender el sentido de preservar. Desde hace mucho, paros per riomai, desde hace mucho te protejo. Y también Aquiles, cuando Apolo le arrebata a Héctor en el canto 20, que es el 7a, este de aquí, utiliza ese mismo verbo, riomai, acompañándolo por un adverbio que marca precisamente la repetición. Perro, has vuelto a escapar a la muerte, aunin efiges thanaton. La desgracia te ha rondado de cerca, pero te ha vuelto a socorrer Apolonín, aute serisato. Estos adverbios que marcan la constancia de la protección. Pero en la Ilíada, contrariamente a la Odisea, diversas veces ese tipo de protección se considera de modo negativo. En la frase de Aquiles, lo acabamos de ver, ¿no? La que sigue es una cierta ironía. Dice, has de invocarle cada vez que vayas al ruido de las lanzas, ¿no? Mele y seu gestai. Podemos imaginar a los niños que dicen, ya estás pidiendo ayuda a tu mamá, como burlándose de que necesite siempre una ayuda divina. Ese desprecio irónico es más evidente aún en otro comentario acerca de una protección divina presentada como permanente. El que hace Ajax, en el canto 23, es el 7b, cuando dice que Ulises le ha vencido en la carrera gracias a la ayuda de Atenea. Como no, la diosa que siempre, como una madre, Meter Hos, asiste y protege a Ulises. Y además, llamar a Atenea como una madre es especialmente marcado, porque si hay una diosa que no es maternal, precisamente es Atenea. Pero Ajax está menospreciando esa victoria de Ulises o minimizándola porque, bueno, es que le ha ayudado
el árbitro, ¿eh? Le ayuda a Atenea. Una expresión similar aparece en boca de Zeus, también, cuando se burla del resultado del duelo entre Menelao y Paris, este es el texto siguiente, en el canto 4, ¿no? Las palabras de Zeus son sarcásticas, ¿no? Dice, Erecid semen, probó a irritar, Kertomío y Sepeesi, hablando con palabras burlonas. La alusión implícita es al juicio de París y a la victoria de Afrodita, ¿no? Dice, dos son las diosas protectoras de Menelao, Hera Argiva y Atenea al Alcomeneís. Pero fíjate que ha ganado Afrodita sonriente. Claro, de nuevo están las tres diosas y de nuevo se ha vuelto a ganar Afrodita, la Filomeides, incluso aquí. Pero los adverbios y verbos utilizados para describir la acción de Afrodita muestran cómo se articulan una protección general y un salvamento concreto y puntual. Dice, siempre le asiste a Eipar en bloque y le aleja de la muerte. Y ahora también Cainin lo ha salvado. Se percibe ese desprecio de Zeus, que también es el del poeta y el público, hacia París. Salvado, pero derrotado por Menelao Areífilos, ¿no? Sin duda la victoria es de Menelao, caro a Ares. Y la victoria de Menelao queda reconocida. Lo que pasa es que París ya se sabe, siempre le están, en el código heroico, recibir permanentemente la ayuda divina no está bien visto. Volvemos ahora sobre otra escena, la que hemos visto en el 5b, en que hay un salvamento repetido una y otra vez. Aquí, Atenea sindicada. Atenea en el canto 8 quiere socorrer a los aqueos, que son presa del pánico ante el ataque troyano, pero Zeus les prohíbe intervenir. Y Atenea dice, y no se acuerda de que muchas veces Mala Polakis a su hijo, Gillón, salvé y resalté, y resalvé, soescon, ¿no? Con ese escon, que es el sufijo de iteración, ¿no? De repetición, soescon, agobiado por las pruebas de Listeo. Aquel clamaba y reclamaba, que, ¿no? En el siguiente. Soescon, que hacia el cielo. Y a mí Zeus, desde el cielo, a ayudarlo me enviaba. Pero Suranón. Atenea lamenta haber ayudado a Heracles por una razón contextual clara. Está enfadada con Zeus y además habla con Hera, que no se distingue por su afecto ni hacia Heracles ni hacia los troyanos. Sin embargo, la forma frecuentativa del verbo soescon, que por cierto es un hapax, expresa la repetición constante, que el adverbio también subraya, mala polakis, de actos puntuales de salvamento que Atenea realiza en favor de Heracles. El héroe en el retrato burlón de la diosa parece reclamar el socorro divino en cada ocasión, clayes que con el mismo sufijo, y Zeus en respuesta la hace descender del cielo de manera repetida para venir en su ayuda. En la Ilíada, pues, la presencia continua de un dios que sostiene constantemente, como Apolo con Héctor y los troyanos, se acepta. Pero la repetición mecánica de episodios continuos de salvamento suscita críticas desde el punto de vista del honor guerrero. Así Aquiles critica a Héctor y Ajax a Ulises, Zeus se burla de París y Atenea de Heracles. Por supuesto, poniéndonos oralistas y neoanalíticos, cabría ver ahí una crítica poética de Homero a tradiciones rivales, como las de Heracles, tradiciones rapsódicas que cantaran otros héroes, que abusarían del recurso del salvamento divino, que desde el punto de vista poético pues le quita suspense, le quita valor al personaje. En la Odisea, en cambio, tal crítica está ausente y la presencia de Atenea junto a Ulises en Troya incluso es explícitamente admirada por Néstor y reivindicada por la diosa. Tal diferencia entre los dos poemas se explica por la frecuencia del tema del duelo guerrero en la Ilíada y no en la Odisea. Y en palabras de Néstor, recordémoslos, las palabras de Néstor son para confortar a Telémaco. Atenea ayuda a Ulises en la Odisea, igual que en la Ilíada se declara protectora de Tideo y después de Diomedes. Pero títulos de estos como epitarros, epirrozos, auseter, protector, no implican el carácter permanente de un dios como salvador, una alianza eterna como un héroe. Es un apoyo que puede durar más o menos tiempo sin estar nunca garantizado y fijo. Incluso Ulises fue abandonado por Atenea al principio, los primeros años de su nostos. Y en la Ilíada, aunque Apolo es el epitárrazos continuo de Héctor, todos saben, lo recordamos, cómo acabará por abandonarlo al final, en el canto 22. Podemos, pues, concluir que Homero presenta como natural la idea de un dios protector de una persona o una comunidad, pero deja también un espacio abierto a criticar la noción de un dios salvador que intervendría automáticamente para solucionar cualquier crisis de modo recurrente, ¿no? Por razones ideológicas o estéticas, o más bien las dos al mismo tiempo, porque en Homero no son dos dimensiones disociables,
Homero hace ver que la protección divina no es permanente, inmutable ni mecánica. Esta posibilidad, que se emplea para ridiculizar a Paris y Heracles, es casi tan indigna como la contraria, pensar que un dios no puede salvar, como dice por desesperación Telémaco, o que un hombre puede salvarse contra los dioses, como proclamaba el soberbio Ajax Oileo tras ser salvado por Poseidón. Quizá hay otro indicio de esta concepción homérica. En la Ilíada de la Odisea, los nombres de Soter y, por supuesto, Sotería están ausentes. Soter ya aparece como epíteto cultural en los himnos homéricos a Poseidón y los dioscuros y en Heródoto, pero esto es más tardío. Podemos preguntarnos, ¿el poeta Homero no conocía este título de Soter o no lo quiso utilizar? La segunda opción es más probable si consideramos la aparición de dos títulos cultuales que sugieren una protección divina permanente en dos pasajes que hemos visto. No, uno lo hemos visto y otro vamos a ver y con eso acabamos. Uno es del canto 4. Es el Alcomeneís. Lo hemos visto en el... el 7C. Alcomeneís. Claro, al Alcomeneís. Significa protectora de la ciudad de Alalcomene, como Argeie lo significa para Hera. Pero también tiene una clara connotación de defensora, porque parece derivar de Alalkein. Es un verbo no testimoniado, pero el propio Aristarco lo hace derivar en su escolio, en el escolio que recoge su comentario, de este verbo defender, ¿no? Zeus marca una oposición clara entre los títulos cultuales solemnes de la era de Argos y la Atenea de Alalcomene, de una parte, y de otra, un epíteto tan poco marcial como es este de Filomeides, la Afrodita sonriente. Y en esa posición irónica, el título de Alalcomene no queda precisamente bien parado. El otro título está en esta famosa escena del canto 6, es Erisíptolis, salvadora de la ciudad. Es el epíteto con el que Teanó, la sacerdotisa troyana, invoca a Atenea para que frene a Diomedes, ¿no? Que está en plena aristía, está destrozando las filas troyanas. Homero dice explícitamente que esta invocación a la diosa Erisíptolis no tendrá éxito. Dice en el último verso, Hos Fateujomene, así decía orando, pero Palas Atenea no accedió. Aneneuse de Palas Atenea. No es tanto la estatua que no se mueve, cuanto la Atenea filoaquea, que obviamente no va a romper la lanza de Diomedes. El escepticismo hacia los títulos cultuales, como Erisíptolis o Alalcomenes, que reconocen a los dioses un carácter estable de salvadores, no parece fortuito. Tal actitud es coherente con la presencia de adverbios temporales que se emplean cada vez que hay que señalar la repetición o la permanencia de la protección, porque no va de suyo, contrariamente a los epítetos como Soter o Erisíptolis, que revelarían un carácter estable y esencial. Un dios en Homero es salvador solamente en el momento preciso en que salva, siempre de modo puntual, no permanentemente. Desde el punto de vista literario, la tensión narrativa aumenta de modo evidente si cada acción salvadora necesita una motivación propia y no está garantizada previamente. Desde el punto de vista teológico, la consecuencia es que el Dios no es salvador, Soter, aunque pueda salvar. De muchas maneras, incluso repetidas veces, pero no porque esté esencialmente obligado a hacerlo. Esto es lo que quiere expresar el optativo de Saosai, de la Gnome de Atenea. Para acabar, reconsideremos este pasaje último del canto 6. Las troyanas no saben que su plegaria ha sido rechazada. ¿Y el público habría podido aceptar que Atenea respondiera positivamente y frenara a Diomedes? Tampoco es imposible, porque el Apolo filotroyano, el poema empieza con que Apolo, que es el gran protector de Troya, escucha la súplica de Crises a favor de los griegos y se complace en su peán, y detiene la peste. Y después hemos visto que Poseidón salvará a Eneas. El no de Atenea no es obligado, no viene obligado por la narrativa del poema. Podía haber frenado la aristía de Diomedes en ese momento. Es una decisión consciente del poeta que la subraya explícitamente con el verso 311. ¿Y por qué esta insistencia? Nos podemos preguntar. La confianza de las troyanas en la protección que ofrece la estatua de Atenea es el núcleo de la historia del Paladio, que transmiten fuentes muy posteriores, ¿no? Apolodoro y mitógrafos varios, ¿no? La versión del ciclo, sin duda, derivaba de este episodio y quizá de la expedición nocturna de la Dolonía del canto 10, esta expedición de la que cuenta Ulises, precisamente,
¿no? Pues esa expedición a por el Paladio, ¿no? Pero su origen puede ser más antiguo. Podría ser una tradición mítica contemporánea del propio Canto VI. Así lo ha propuesto recientemente François Le Toublon, basada en una idea, yo creo que improbable, dice que no se menciona por el tabú religioso de no mencionar un talismán. O sea, que Homero no mencionaría el Paladio porque no menciona cosas mágicas. Yo creo que se puede mejor apoyar la idea, en cambio, desde una perspectiva que surge de estos textos. En su comentario al Canto VI, en el de Cambridge, Graziosi y Howard, remarcan el impacto que en el público ateniense que escuchaba la recitación de Homero en las Panateneas tendría la escena esta en que las mujeres ofrecen un peplo a una diosa tutelar que, sin embargo, se niega a ayudarlas. Simplemente pensemos que la escena y particularmente el verso 311 podrían estar destinados a crear este mismo efecto chocante y aterrador en la audiencia de época arcaica, no necesariamente solo en las Panateneas ya de época clásica. No hay una estatua, viene a decir Homero, con poderes salvíficos, ni hay un modo automático de persuadir a una diosa honrándola en su templo. La historia del Paladio refleja precisamente la idea de una protección automática, ¿no? Mientras esté el Paladio en Troya, Troya no cae. Mientras que la escena del Canto VI refleja exactamente lo contrario. Que esta escena, y en particular el verso 311, haya nacido en oposición al episodio del Paladio, se explica mejor que a la inversa. Suponer que la historia del Paladio habría nacido como desarrollo de esta escena. En este caso, la misteriosa dolonía del Canto X, ¿no? Siempre tan presa de las perspectivas analíticas, tendría el sentido de mantener la idea de una incursión nocturna de Ulises, pero evitando mencionar el Paladio. En este caso sería a espiar, a coger los caballos de reso y demás. Como conclusión, entre la defensa del texto del pasaje de Odisea 3 frente a los críticos antiguos y modernos y la reinterpretación del Canto 6 de la Ilíada, hemos podido analizar al hilo de la Gnome de Atenea las dimensiones de la potencia salvadora de los dioses homéricos. Un poder esencialmente divino, sin constricciones físicas, pero con límites severos de orden cósmico, que se pone en marcha tras un proceso complejo de formación de la voluntad divina para salvar a un mortal, raramente a un colectivo, esto es lo de Andra que nos hemos saltado, de un peligro específico, letal, un salvamento puntual que puede ser signo de una protección más constante, pero que no está mecánicamente garantizada. La Gnome de Atenea y las escenas de salvamento de los poemas homéricos, cuyas diferencias se explican sobre todo por su diferente temática, más que por su distancia ideológica entre la Ilíada y la Odisea, se inserta en la reflexión de la antigua Grecia sobre la potencia salvadora de los dioses, cuestión cuya centralidad testimonia autores como Platón, los trágicos, Safo en sus nuevos fragmentos, o los cultos mágicos y religiosos y demás. La contribución de Homero a esta reflexión desde estas premisas es capital, como es de suponer, en géneros como la tragedia, claro. Pero precisamente que en Homero se excluyen concepciones comunes en Grecia, como las de una divinidad esencialmente salvadora, como Asclepio o los Dioscuros, es un signo de la especificidad literaria e ideológica de los poemas homéricos. Homero no refleja un estadio primitivo inicial de la religión griega, que después se desarrolla, sino un esfuerzo autoconsciente de marcar las diferencias con otras ideas coetáneas, como esta del Dios que automáticamente salva, tanto en lo poético como en lo religioso. Su empeño y sutileza en distinguir salvación de salvamento dan cuenta de esta originalidad. Y por eso lo celebramos en las jornadas homéricas. ¿Sabes? ¿Sabes? Bueno, pues como vemos, todas tan diferentes, tan originales, que interesantes. Claro, yo estaba yo no sé los que no sepan mucho griego, pero en todo caso ha quedado clarísimo todo. Qué bien. Muy interesante, muy interesante. Bueno, si alguien quiere preguntar a alguno de los ponentes. Y detengo la grabación, ¿no? ¿Sí? ¿Detengo aquí? Ah, sí, la grabación, supongo. Sí. Detengo, ¿no? Ah, bueno, el coloquio, es verdad. Sí, espera a ver si hay coloquio. Ah, vale. Nadie quiere... Es que son las 8:15. Pues sí, un poco más si nos pilla la
El toque de queda. Yo como no salgo de noche nunca he tenido ese problema, pero es verdad que ha habido épocas que se cerraban a las 9, ¿no? Sí. Pues bueno, pues si nadie... Ay, que así no se me pongo dos por precaución. Si nadie quiere añadir nada ni comentar, Isabel, pues bueno, lo primero que estupendas las conferencias de esta tarde, tan diferentes y tan interesantes cada uno en su aspecto. Y todos los asistentes, pues muchísimas gracias.